Entonces, le he dado muchas vueltas porque he hecho muchos proyectos distintos, de distintas tipologías, antes de tomar la decisión de que este tenía que ser de llegar a este último, ¿verdad? Por una serie de razones, yo al principio empecé a trabajar con muchas ganas sin haber estado en Dallas, es decir, yo tenía solo los planos. Y eso es un error gravísimo que no cometo casi nunca, pero vamos, tampoco es un error tan grave porque yo hice una serie de proyectos que están ahí, que una serie digamos, de aproximaciones a esta idea que se llaman también de música, pero que son muy distintas, es muy distinta música que la que he hecho al final, ¿verdad? Pero de todas maneras yo fui a Dallas después a consultar ya directamente en el lugar, que es cosa que es básica para mi obra siempre, y entonces me di cuenta, y Pei también se dio cuenta, porque es un hombre muy correcto y muy refinado, pero él se da cuenta de las cosas, y se puso muy contento cuando le dije yo, esto que he preparado no vale para aquí, ¿eh? Hombre, pues cómo me alegro, porque yo también pensaba que era una obra estupenda, pero que aquí tal, en fin. Una vez, segunda vez, vuelvo a trabajar, ya conociendo el lugar, porque además había un problema de arbolado allá alrededor que yo no sabía que iba a existir, y eso cambiaba el espacio completamente. Empiezo a trabajar en una segunda posibilidad y desarrollo una obra con la cual yo estoy conforme. Voy a darla, bueno, y esa obra se aprueba, es decir, el comité la aprueba. Soy elegido para eso porque había otros artistas, que yo la verdad es que no me he enterado muy bien quiénes eran, pero varios artistas importantes de América me eligen a mí para hacer esta obra. Entonces yo voy allí y ya está aprobado el proyecto, pero en el último momento son cosas que me pasan a mí también mucho. Me entran algunas dudas sobre la escala y entonces hago a todo meter una primera idea que es la definitiva esta. Pero ellos ni saben, la cojo en la mano, la meto en el bolsillo y me voy a Dallas. Y llego a Dallas, vemos cómo queda la pieza, la idea que habíamos aprobado. Se había hecho una maqueta en la escala natural, tal. Y yo es donde tenía duda en el problema de escala. Son tipos de obras que tienen un límite debido a la forma en que están hechas, ¿verdad? Son obras hechas en directo sobre materiales muy pesados, muy complicados y que tienen un techo. Como los aviones no pueden volar a determinada altura, con esos medios no se puede ir mucho más allá. Entonces yo tenía el miedo de que no llegaba a la escala que yo necesitaba. La obra es buena, pero no llegaba a la escala que yo tenía esa duda. Entonces hice esta otra aproximación en la cual utilizo el mismo tipo de elementos que en la anterior, pero de otra manera. Es decir, en la anterior esos elementos que son tres elementos, es decir, yo parto de la idea el de música viene, el título de música viene de San Agustín. San Agustín escribe un libro antes de su conversión, un diálogo platónico, en el cual habla de los números de una manera admirable, vamos, no tiene nada que ver con los números que nos han enseñado a nosotros. Y entre esas cosas, yo te recordaba ese libro, que lo había leído pues, el año 48, 49 en París, y me acordé cuando yo estaba trabajando en esto, porque claro, yo estaba intentando poner en relación, como he dicho antes, estas tres artes, y me di cuenta que digamos, el nexo de unión entre las tres podía ser el número 3. El número 3 como tal número. Entonces me acordé que San Agustín hablaba de este número, volví a consultar todas las cosas que yo había pensado y lo que San Agustín había dicho sobre este número, y de ahí viene el título de música de la obra. Pero el número 3 es el número del espacio y es el número del tiempo. Entonces, al ser el número del espacio y del tiempo, pone en relación las artes espaciales y las artes temporales, como es la música. Entonces, de ahí parte la cosa. Es decir, que hay un elemento triple que sale de la misma pieza, y en esta segunda proposición que he dicho que yo tenía aprobada, era un solo elemento con esos tres elementos. Uno de esos dos elementos que tenemos después en el espacio, en una escala mayor estaba colocado en una posición vertical. Y en cambio, en esta otra, yo hago esas dos columnas enormes de las cuales surgen los dos elementos en el espacio,
y establecen un diálogo mucho más rico porque tiene todas las posibilidades de observación cuando se pasa por debajo de él, como si fuera una puerta. Entonces yo me llevo este pequeño proyecto, que era pequeñito, así, una primera idea, me lo llevo a América, y cuando ya estaba todo hecho y todo aprobado, le digo a Pei, pues esto no está mal, pero esto está mejor, le digo yo, a ver qué te parece. Lo ve, le parece a él también, y toda la comisión lo aprueba, y sí, es lo que se ha hecho. La obra trata de ponerse también en relación, dada su situación, la colocación de la obra en el entorno del edificio, está hecha en función de la, digamos, de la estructura del edificio de Pei, que tiene una vocación de giro, es un edificio muy curioso, tiene, digamos, una planta circular y otra ortogonal. Entonces la base de la escultura, que son dos grandes planchas, estas están en relación directa con la ortogonalidad del edificio, y en cambio la orientación de las columnas buscan el radio del círculo, de la planta del círculo, pasa justo entre las dos y apunta hacia el downtown de Dallas. Es decir, es una posición que tiene no solamente estética en un sentido superficial, sino que trata de estar en relación con la ciudad y con el edificio. He usado curvas, pero nunca así. Yo hacía años ya porque soy muy pesado, yo muy lento en las cosas. Yendo a Legazpia, por ejemplo, a Patricia Echeverría, entrando en las naves allí, pasaba por una zona donde se construyen pirulos de estos de acero, de distintos tamaños, ¿verdad? Y toda la vida pensaba, yo un día tengo que hacer algo con esto. Pero no le daba mayor importancia, yo seguía mi trabajo, ya han pasado años así, hasta que un día salieron los pirulos por algún lado. Yo soy un artista que trabaja con el peso, porque desde el peso es donde me rebelo yo contra la gravedad. Es decir, yo quiero demostrar que Newton no tenía razón, en el fondo. En el fondo es una batalla contra la gravedad, contra esa fuerza que nos echa para abajo, pero para poder, digamos, hacer esa batalla hay que partir del peso, porque si no tienen peso las cosas, entonces ¿cómo vas a luchar contra la gravedad desde donde no hay peso? Tú tienes que tener el peso en la mano para poder decir, bueno, a pesar de lo que pesa esto, yo voy contra el peso. Es decir, ese es el problema de esta obra y de muchas obras mías, por supuesto, de todas las mesas de Pacioli, de Omar Khayyam, de todas las esculturas suspendidas en el aire, que tengo esculturas colgadas en Barcelona, el elogio del agua, pues no es nada más que una rebelión contra el peso también, la misma de la Castellana, todas, mucha obra mía es así. Mi obra tiene un arranque claramente, para mí, vamos, yo lo veo así, siempre lo he visto, conceptual. Son una serie de cosas que yo pretendo hacer y que parten de una primera aproximación o digamos, intuición o vivencia que yo trato de desarrollar, pero que parte de aquí, completamente de la cabeza, ¿verdad? Pero yo soy de los que pienso que en todas las artes tiene que haber dos factores que son fundamentales, dos condiciones sine qua non. Una es constructiva, es la construcción, y la otra es la poesía. Si no hay esas dos cosas, no existe ni poesía. Es decir, si tú a un poema de San Juan de la Cruz le quitas la construcción, ya no es lo que es, ¿eh? Y si a una arquitectura pues pongamos de Gaudí, si a la arquitectura de Gaudí le quitas la construcción, pues ya no es arquitectura, y si le quitas la poesía tampoco. Es decir, que quizá esos dos factores son los que verdaderamente definen el conjunto de todas las artes, ¿eh? La música, la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura tienen que tener poesía y tienen que tener construcción. Construcción o arquitectura, porque ahí, claro, tendríamos que tocar el tema de que la construcción no es solo un arma de los arquitectos, lo es también de los ingenieros. Es decir, que la parte constructiva, el crear y el construir con un fin, digamos, al servicio de los hombres, como dice Heidegger sobre la morada y todo esto, estas son fuerzas muy importantes en el arte.